Hola mis amigos y benditos y amados de mi Padre. Que el Espíritu del Padre, del Hijo, venga a iluminar nuestros entendimientos para que nosotros podamos comprender a Dios, entenderlo, asimilar con perfección todo lo que Él dijo, todo, para que nosotros vengamos a estar conscientes de lo que sea la voluntad de Dios. Porque cuando la persona está viviendo en el reino de Dios, obligatoriamente el Espíritu Santo tiene que dirigirla para que ella sepa cómo dirigirse, cómo comportarse en medio a un mundo malo, perverso, sucio, podrido, un mundo que ya está enterrado, sepultado por el mal, en el infierno. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. El mundo es del maligno. El mundo ya está enterrado, sepultado en el infierno. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios es luz, es una iluminación que nos hace salir de las tinieblas para la maravillosa luz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo entonces venga a dar este entendimiento para todos nosotros, a fin de que podamos saber dirigirnos en el mundo podrido y sucio en el que estamos enterrados en el infierno. Nosotros tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo para que no vengamos a ahogarnos en este infierno junto con la mayoría de las personas. La moda es moda, a todos les gusta la moda y se meten a la moda, pero quien es de Dios está en la moda divina, la moda del reino de Dios, que es la verdad, la sinceridad, la fe, la vida consagrada a Dios, la vida diferente de la vida de los que están a la moda. Entonces, amiga y amigo, este es mi deseo, que el Espíritu Santo, mi Señor, mi guía, venga a hablar con todos nosotros. Y una cosa interesante que estaba meditando hace poco es con respecto a las palabras de Jesús. Jesús dijo, para un hombre religioso, un hombre sincero, no tengo duda, Jesús no tuvo un diálogo con este hombre sin sentido. Él vio sinceridad en Nicodemo. Nicodemo era un religioso de nacimiento, fervoroso, pero pobre. No conocía el reino de Dios. Entonces Jesús, con mucha paciencia y prontitud, le enseñó. Nicodemos, le dijo Jesús, en verdad te digo,
que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él se quedó pues intrigado, porque ¿cómo es posible un hombre como yo, por ejemplo, ya siendo viejo, nacer otra vez? ¿Puede volver al vientre de su madre? No, no hay cómo. Pero Jesús no respondió de la manera como él quería. No dijo lo que él quería. Él dijo, otra vez, Jesús dijo, en verdad te digo que aquel que no nace, del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Dos cosas que me llamaron la atención fue la manera en que Jesús habló con Nicodemos y dijo para Nicodemo, en verdad, te digo, dos veces Jesús dijo así, en verdad te digo. ¿Por qué Jesús dijo en verdad, dos veces para Nicodemo? Es la pregunta que me hice. Y entonces el Espíritu Santo me respondió, él no necesitaba haber dicho en verdad te digo, porque todo lo que salía de la boca de Jesús era verdad. No hacía falta decir en verdad. ¿Pero por qué lo dijo? Dos veces, en verdad, te digo. ¿Saben para qué, amiga y amigo? Porque lo que él estaba diciendo era tan importante, pero tan importante, pero de suma importancia, que Jesús hizo cuestión de decir en verdad te digo. ¿Qué quiere decir? En mi entendimiento, en mi interpretación, Jesús quería dejar registrado aquí que esta verdad nosotros teníamos que tener toda la atención. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? ¿Qué significa esto? En verdad. Todo lo que sale de tu boca es verdad. ¿Y por qué el Señor dijo en verdad? ¿Por qué? Porque yo creo, esa es mi creencia, yo creo que Jesús quería que nosotros, en lugar de Nicodemo, pusiéramos mucha atención, toda la atención a estas palabras. Claro que todas las palabras de Jesús merecen toda la atención, pero cuando Jesús dice, en verdad, te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después él respondió nuevamente, en verdad, te digo que aquel que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo la primera vez, en verdad, te digo que aquel que no nace de nuevo. En otras palabras, primera vez Jesús dijo, mira, todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Porque si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. No pueden verlo. Y después él dijo nuevamente que el que no nace, que uno es el nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Es nacer del agua y del Espíritu Santo. No puede entrar al reino de Dios. Y yo quisiera, y me gustaría,
y pediría que el Espíritu Santo ahora mismo venga a alumbrar su entendimiento, mi amiga y mi amigo, que tanto quiere saber la verdad, tiene sed. Usted no ha visto todavía el reino de Dios, menos todavía entrar en él, porque para ver el reino de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Para entrar en él, usted tiene que morir para este mundo y resucitar en el reino de Dios. Y eso solo es posible por el Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Entonces, vamos a entender eso, por favor. Pongan atención. Permiso. Eliminar todo impedimento, cualquier cosa, para que eso quede muy claro. Muy, muy, muy importante. Es tan importante, pero tan importante, no se olvide, estas palabras de Jesús que Él da, Él sella estas palabras diciendo, en verdad, para que usted ponga mucha atención, para que usted piense, razone, pese, evalúe, haga de las tripas corazón, pero tiene que entender estas palabras, porque ellas son fundamentales para que usted entienda la voluntad de Dios para su vida. Él estaba hablando con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un príncipe. Es uno de los principales de los judíos. Un hombre que cuidaba de enseñar la palabra de Dios, que leía la palabra de Dios, que meditaba en la palabra de Dios, que se alimentaba de la palabra de Dios, que era el Torá, la ley, en el judaísmo, los profetas, los salmos. Entonces, Nicodemo era un hombre, digamos así, experiente en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra que Dios le dio, la ley, los profetas, los salmos. Entonces, él era un hombre experiente en el Antiguo Testamento. Él era un hombre experiente, muy experimentado en la palabra de Dios. Entonces él conocía bien, él fue formado desde niño, estudió y se formó para ser un maestro. Nicodemo era un maestro, verdaderamente maestro. Yo no soy un maestro, pero Nicodemo era un maestro. Entonces Jesús estaba hablando algo de extremada importancia. Lo más importante, porque Jesús vino, y a los pobres, él predicaba ¿qué cosa? Ha llegado el reino de Dios a vosotros. Primer mensaje de Jesús: arrepentíos. ¿Por qué? Porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Arrepentíos, porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese fue el primer mensaje de Jesús, que fue el mensaje de Juan el Bautista también. Arrepentíos. De hecho, hablando en eso, el miércoles, en la próxima semana, nosotros estaremos iniciando un estudio bíblico
los miércoles en todas las iglesias universal del Reino de Dios. En este estudio que estamos preparando, yo estoy preparando este estudio personalmente, se va a dar en todas las iglesias universal del Reino de Dios los miércoles en la noche, en la reunión de la noche. Y quien esté interesado ya está invitado. Usted no tiene que pagar nada, es un curso perfectamente gratuito. Y nosotros iniciamos este curso justamente como Juan el Bautista inició su prédica de preparación para la venida de Jesús. Lo mismo Jesús dio continuación, predicando el reino de Dios. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo quiero que todo el pueblo, todo el pueblo interesado, venga a saber qué es el reino de Dios. Venga a ver el reino de Dios, pero no solo verlo, sino también entrar en él. Y para eso nosotros vamos a enseñar a las personas todos los miércoles cómo ellas deben hacer para ver y entrar al reino de Dios. Pero la primera palabra que Jesús dijo, que Juan el Bautista dijo y que Jesús, él repitió, es llegado a vosotros el reino de Dios. Pero antes de decir ha llegado a vosotros el reino de Dios, él dijo arrepentíos, porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí Jesús está hablando con Nicodemo, el maestro religioso de religión. En realidad, en verdad, te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Porque el reino de Dios primero es espiritual. El reino de Dios no es la prosperidad. El reino de Dios no es la riqueza. El reino de Dios no es que la persona conquiste la vida abundante. No, el reino de Dios es mucho, infinitamente más grande que se pueda imaginar. Y está cerca porque ha llegado a ustedes. Entonces los miércoles, cuando nosotros coloquemos este estudio a la disposición de todas las personas, y usted no tendrá que pagar nada, ni siquiera el papel, las carpetas que les vamos a dar todas las semanas, usted tendrá que pagar, todo es gratis. Claro que cuesta, va a costar porque haremos muchas carpetas para distribuirlas gratis para los interesados. Pero volviendo aquí, en verdad, Jesús quería que nosotros nos detuviéramos para entender, que tuviéramos oídos para entender, para oír, y buscáramos fundamentos para apoyar nuestra fe, para nacer de Dios, nacer del agua y nacer del Espíritu. Vea, primero Jesús dijo, aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, cuando Él dice que el que es nacido de la carne, carne es, y solo verá carne. Pero quien es nacido del Espíritu Santo es espíritu, es espiritual, en otras palabras. Y el espiritual
consigue ver claramente el reino de Dios. Yo consigo ver el reino de Dios y muchas personas que me acompañan aquí consiguen ver el reino de Dios, ¿no es cierto? Usted ha logrado ver el reino de Dios. Pero muchas personas que han visto el reino de Dios, ni todos han entrado al reino de Dios, que es una necesidad urgente. Usted tiene que nacer de Dios, no basta ver el reino de Dios. Porque una vez que usted vea el reino de Dios, usted va a querer entrar. Entonces, para entrar, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué necesito hacer? Entonces Jesús dijo, mira, para que entres al reino de Dios, tienes que nacer del agua. Nacer del agua. Espérame. Nacer del agua. ¿Qué significa nacer del agua? Obispo, ¿qué es nacer del agua? Vamos a entender aquí el texto, el contexto, mejor diciendo. Nacer del agua, para que usted nazca de nuevo, claro que usted tiene que morir primero. Nadie nace de nuevo sin antes haber muerto. ¿Cómo es que puede una persona nacer de nuevo estando viva? Ella no puede tener dos vidas. Como un gato, nos dicen que tiene 7 vidas, pero no. El ser humano no tiene 7 vidas, ni dos, solo una. Para que ella nazca de nuevo, esa naturaleza de ella, recuerde, la naturaleza de la que hablamos, aquella historia del escorpión y del sapo, que la rana dijo, el escorpión le pidió a la rana un aventón para cruzar el río, y la rana dijo, yo no te voy a dar aventón porque me puedes picar y me va a morir. De ahí el escorpión muy sutilmente dijo, es cierto, pero si mueres también muero. De ahí la rana dijo, bueno, eso es cierto. Entonces la rana ahora sí que cayó en la labia del escorpión. Bueno, entonces móntate en mi espalda. Y fue, y estaba cruzando el río. Cuando llegó a la mitad del río, la rana, a veces da una pausa aquí en internet, me tengo que detener. A veces la rana sintió el piquete y dijo, ¡ay, me picaste! Y el escorpión dijo para la rana, y sí, esa es mi naturaleza. Yo no puedo ser diferente. Aunque muera, pero voy a hacer mi trabajo, que es picar. Entonces, la rana fue picada y murió, y el escorpión también. Así también es el ser humano. Nuestra naturaleza, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza mala, en verdad. Por ejemplo, en mi caso, mi padre, mi madre, caray, excelentes padres, pero me generaron una persona muy problemática porque yo era muy temperamental, con un genio muy fuerte, extremadamente con genio fuerte. Yo me acuerdo bien cómo era mi naturaleza. Y si la persona me hiciera algo, no había perdón. No había perdón. Y hoy predico sobre el perdón. Es muy bueno eso. Cómo Dios hace las cosas. Gracias a Dios. Entonces mi naturaleza era pecaminosa. La naturaleza era mala. Era perversa. Era podrida, era una naturaleza de escorpión. Para que yo pudiera hoy estar predicando el Evangelio,
yo tuve que morir. Aquella naturaleza vieja, aquel genio, aquel joven que era temperamental y etcétera y todo, aquel joven tuvo que morir. Yo tuve que morir para mí, para el mundo, para mis seres queridos, para todo el mundo. Yo tuve que morir. ¿Y cómo es que morimos? Cuando nosotros negamos nuestro yo. Cuando nosotros negamos la voluntad y codicias y deseos y sueños del corazón. Cuando nosotros negamos a nosotros mismos, nosotros entonces conseguimos morir para este mundo. Una vez negando, no bastaba solamente negar, tenía que sepultar aquella vieja naturaleza, aquella naturaleza de escorpión. Y eso es hecho a través del bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas nos hace tener una comunión con lo que aconteció con nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús murió y fue sepultado. No solo murió, Él fue sepultado, su cuerpo fue sepultado y se quedó 3 días allá adentro del sepulcro. Al tercer día resucitó. Entonces Él tuvo que ser sepultado. Entonces mi naturaleza carnal, demoníaca, humana, temperamental, geniosa, difícil de lidiar, tenía que morir. Y yo morí cuando le di mi vida a Jesús y negué mi corazón. Cuando hice eso, yo tenía que ser sepultado. Y ese sepultamiento, esa tipificación, ese símbolo de esta representación de sepultamiento es hecho con respecto, igualando a nuestro Señor que fue sepultado. Entonces nosotros somos sepultados, fuimos sepultados en las aguas a través del bautismo. El bautismo en las aguas. El bautismo quiere decir sepultamiento. Bautismo o el bautismo en las aguas quiere decir sepultamiento. Entonces fui sepultado en las aguas. Varias veces yo entré a las aguas porque siempre se manifestaba el escorpión. Entonces yo dije, no, todavía no estoy enterrado. Y iba nuevamente a las aguas. Hasta que un día realmente aquella naturaleza fue deshecha porque fue enterrada. Y cuando me levanté de las aguas del bautismo, entonces recibí el Espíritu de Dios. Yo recibí una vida nueva. Entonces es lo que Jesús dice. Si el hombre, aquel que no nace del agua, o sea, primero tiene que ser sepultado y la vieja naturaleza, y después, cuando se levante de las aguas, que es el caso de Jesús. Jesús fue sepultado en las aguas del río Jordán. No que tuviera pecados, no que fuera genioso, no. Él cumplió toda la ley. Como ejemplo para todos nosotros, Él cumplió y Juan el Bautista lo bautizó. Cuando Él se levantó de las aguas, el Espíritu Santo inmediatamente vino sobre Él en forma de paloma. Y se oyó aquella voz desde los cielos: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Nació del Espíritu Santo. De ahí, amigo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces nosotros vamos a hablar más sobre el tema mañana y los miércoles a partir de esta semana ahora
nosotros vamos a hablar todos los miércoles sobre este asunto, que incluso vamos a dar esta carpeta para todas las personas que estén interesadas. ¿Está bien? Dios los bendiga, amiga y amigo. Y hasta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.